con ese... Entrevista con Ana Giuseppe, y la película que va a proyectarse en Tijuana es Licham, que quiere decir morir para renacer. Hola, ¿cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, feliz, ya estoy en el territorio Tijuana y Licham por fin llegó en este espacio que tanto esperábamos. Pues muy entusiasmados de ver tu trabajo, porque hay buena crítica, hay buenas expectativas. Está con nosotros Cuauhtémoc Ruelas. No le tengas miedo, es un crítico sano. Es buena onda. No pasa nada, ya he recibido de todo, así que estamos... No, es con más, todo. te confieso, yo leí una crónica, una reseña de él, Ajá. y por eso estoy aquí. Ay, muchas gracias, sí, me gusta. O sea, esa es la intención también de la película, provocar algo. Sí, sí, sí. No, y la crítica, estamos muy abiertos, sobre todo que Licham hay una apuesta narrativa desde visión social, ¿no? Y la verdad que me encanta cuando viene críticos, y eso es lo que también busca provocar Sí, sí, sí. algo en el cine. No, pues al contrario, digo, yo como crítico, ya ves que lo hacen estas listas de el Que top sí, 10 del año. Yo ya incluí en mi mente y en mi lista Sí. cuando termine el año. Estamos en junio, Cuauhtémoc. Pues te puedo decir con toda seguridad que Lee Cham está dentro de lo mejor que he visto en lo que va del año. De verdad, lo digo con toda confianza y pueden leer la reseña ahí en redes sociales y bueno, se publicó el lunes de esta semana, lo pueden comprobar. Y precisamente partiendo de eso, Ana, y es algo que aparece desde el principio de la película y que fue algo que me gustó. En la película vemos distintas generaciones de mujeres abrirse camino hacia espacios que antes parecían inaccesibles. Así Incluso tú misma formas parte de esa transformación. Lo mencionas porque estás hablando con tu mamá, precisamente. Sí. Entonces, ¿cómo fue documentar un proceso que de alguna manera también habla de tu propia historia? Licham es el resultado del recorrido de otras historias de vida de otras mujeres. Sí. Mi enfoque siempre ha sido en temas de género. Sin embargo, abordar temas de violencia ahora hacia el interior de tu familia, y que además te atraviesa directamente como directora, como persona, como mujer, como tzotzil, era algo que necesitaba estar lista, ¿no? Y sobre todo que Licham va hacia el pasado, una parte del pasado, ¿no? Sí. Y mi búsqueda fue eso también, de descubrir muchas cosas en el pasado. Y claro, sí fue todo un proceso, lo que en otros recorridos de otra historia de vida me había dado esa experiencia. Cómo voy abordando estos temas. En este caso, llegar hasta el punto más íntimo, más delicado, fue todo un proceso, trabajar con ellas. Claro, acá nosotros de pueblos originarios nunca llegamos a hacer una película. Bueno, ahora ya vine con un equipo y quiero hacer una película. Sí. Licham tenía el objetivo de generar un espacio para romper el silencio, hablar de lo que no se habla y hablar de lo que es tabú dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro contexto. Sí fue una experiencia muy retadora desde como mujer y parte de la comunidad, pero también esta postura de narrar con mucha dignidad, porque cuando hablamos de violencia, muchas veces cuando se habla de nosotros, de nosotras, las mujeres, en este caso en temas de violencia, se termina revictimizando a la víctima. Ay, porque es indígena, ay, porque no tiene estudio, ay, porque caemos en ciertos estereotipos, ¿no? Y en este caso Licham le apuesta a redignificar su identidad, su lucha, su imagen a partir de esas tres historias. ¿Cómo es esto que mencionas de que no se caiga en un estereotipo de cine indigenista?
Exacto, en nuestra imagen ha recorrido por todo el mundo desde una mirada externa, desde una interpretación que muchas veces desde esta etiqueta indígena, cuando se habla indígenas en México, pero hay alguien que no va a saber cuánta diversidad hay en México. Y en este caso, plantear una narrativa que no es a través de una interpretación, sino que donde se muestra una realidad, rompe con esto, porque en Chiapas también soy de una generación, de una ola de realizadores, donde reivindica su identidad, pero también nombra su trabajo. En este caso lo que hago es cine tzotzil, no es cine en tzotzil porque no solo está hablado en tzotzil, sino que es una narrativa construida desde la cosmovisión maya tzotzil, cómo percibimos la vida, el tiempo, cómo vivimos dentro de nuestro territorio, cómo es nuestra filosofía, nuestra lengua, nuestra música. Y en este caso, eso es lo que hace la diferencia, contar desde la experiencia. Sí, y de hecho, eso que acabas de mencionar es muy importante, Ana, porque también mencionaste sobre las violencias. Sí, la película lo deja muy claro. Es una película que aborda experiencias muy complejas, pero también, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que está llena de momentos de mucho cariño, de mucho humor. Hablan sobre la sensibilidad que tienen estas mujeres por la poesía, por el canto. Entonces, ¿por qué era importante mostrar esa dimensión de la vida cotidiana junto a las dificultades que enfrentan sus protagonistas? Porque incluso hay anécdotas fuertísimas, como la mujer que pierde, sin hacer spoiler. No me la cuentes. No, hay una mujer que pierde uno de sus hijos y que le dicen, vete a trabajar porque no tienes hijo que cuidar. Exacto. ¿No? Y que termina lesionada incluso físicamente. Sí. Licham, porque justo habla de todo tipo de muerte física, muerte de los bebés, muerte de los seres queridos, muerte de ellas mismas por atravesar una vida tan dura, muerte de la sumisión también, donde sí hace el contexto del movimiento zapatista, ¿no? Y para mí, porque también me he sentido incómoda cómo hablan de nosotros, ¿no? Donde, por ejemplo, si hablamos de tema de pobreza, desde una mirada externa retrata niños sucios, niños descalzos, enlodados. Y en este caso, sin spoiler, hay una imagen donde cómo es nuestra cotidianidad, cómo yo viví en el campo, quizás descalza, trabajando en el campo, cortando café, pero para nosotros es una cotidianidad que es parte de nuestro contexto, de nuestro territorio, que no es una explotación, es un aprendizaje, ¿no? Y entonces, para mí es eso, ¿no? Contar la realidad, cómo realmente es la vivencia, ¿no? Estamos hablando de una violencia tan trágica, tan fuerte, tan dura, pero ¿qué hay dentro de eso? No todo es trágica. No. Porque hay un renacer también, porque la intención de esta película es mostrar la realidad. Y cuando yo empecé a hacer esta historia, porque las tres protagonistas son las mujeres que me han inspirado muchísimo, son las mujeres que me han dado ese ejemplo de luchar por mis derechos, por mis sueños y luchar por una vida libre de decisión, ¿no? Y eso también, quiero compartir con el público, cómo es la vida, pero también cómo ellas renacen, florecen dentro del contexto, encuentran una herramienta que no se quedan ahí en Licham, no tiene la intención absoluta de victimizarse o de causar lástima, nada de eso, ¿no? Sino contar la realidad, como la vida misma.
como en cualquier contexto. Y hay una parte bien padre nada más, cuando dice tu mamá, dices, cuando ya están aceptando esa transformación generacional, pero no dejando las tradiciones, sino dice, tu hermana ya es maestra, sí. Dice, y ahora tú eres cineasta, y me gusta que me entrevistes. Entonces eso está, sí. Me encanta, esa parte es muy bonita y es muy divertida también, ¿no? Ajá, sí, sí. Mi último comentario tiene que ver con el movimiento zapatista, que tengo entendido tus padres formaron parte de él, y yo no sé tu edad, pero tú debes de haber crecido con ello, ¿no? ¿Cómo sí, fue? Así es, mis papás fueron zapatistas, yo crecí en ese contexto, en ese movimiento, con esa ideología, ¿no? Que desde niña a los 8 años ya iba en asamblea comunitaria, ¿no? Donde dentro de los usos y costumbres antes las mujeres no tenían derecho ni posibilidad de estar presente en una asamblea de los hombres, ¿no? Y el zapatismo llega con esta ideología donde reconoce el derecho de las mujeres. Crecer en un contexto del movimiento social como el movimiento zapatista es algo que también desde pequeña me dio las herramientas de estar consciente de que existe un sistema capitalista, un sistema de poder, un Estado que construye la imagen de los pueblos originarios bajo un molde, pero también como mujer yo crecí con esta ideología de una vida libre, autónoma, no de empoderamiento. El movimiento zapatista no habla de empoderamiento de mujeres, sino habla desde una vida libre, ¿no? Y yo crecí en ese contexto. Claro, si tienes un lado positivo, un lado negativo. En la comunidad donde se grabó Licham, fue una comunidad que se estableció un campamento de los desplazados después de masacre de Arteal, ¿no? Donde empezaron muchos desplazamientos de distintas comunidades y se establece un campamento donde desde ese espacio tuve la cercanía con la cámara, con el arte, porque llegaban periodistas, documentalistas en ese campamento, donde la primera obra de teatro lo vi en esa comunidad y tuve ese acercamiento, ¿no? Claro, es agridulce porque era un territorio militarizada, hostigada. Pertenecer a una organización, movimiento social, no es tan romántico, que muchas veces desde distintas miradas se ve, ¿no? Que muchas veces el movimiento zapatista se romantiza o se estigmatiza por el levantamiento armado, ¿no? No es la realidad, ¿no? O sea, cada quien hace su interpretación, pero la realidad cuando se vive ahí es agridulce, es compleja, ¿no? Donde adquieres herramientas, pero al mismo tiempo creces. Yo tuve niñez, adolescencia distinta, donde negaba quiénes eran mis padres por seguridad, ¿no? O donde no hablaba del zapatismo. Ahora hablo abiertamente del zapatismo, pero mientras mis papás pertenecían a la organización, yo no hablaba de quién eran mis padres o si pertenecían a la organización. Hubo un lapso de tiempo donde nunca mencioné que mis padres formaron parte también, y esa es la realidad del movimiento zapatista. ¿Usaste pasamontañas? Yo no entré en cargos, pero mis papás sí, mi abuela sí usaron, y yo ya tengo esta libertad de hablar de una lucha social sin pasamontañas. Ana, gracias por la entrevista. A ustedes por el tiempo y el espacio.